Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículo 21, donde dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Los versículos 21 al 23 nos van a estar hablando de la enseñanza sobre el perdón. Las manifestaciones de Jesús hicieron reflexionar a los discípulos. Una pregunta de Pedro está dando ocasión para una nueva enseñanza sobre el perdón. Pero nótese que el Señor acababa de enseñar sobre las acciones necesarias para la restauración de un hermano que había pecado o ofendido a alguien, como señala el versículo 15. Por tanto, la reflexión en la mente de Pedro le llevó a formular una pregunta de orden práctico sobre el perdón hacia un ofensor que ofende reiteradamente. Para esto dice que se le acercó, como señala Mateo en el texto griego, bien adelantándose al resto de los discípulos o bien acercándosele personalmente. Sin duda que Pedro había entendido bien la enseñanza sobre perdonar a un ofensor y no guardar rencor alguno por la ofensa recibida. Probablemente en la mente del apóstol estaba también la enseñanza tradicional de los rabíes de aquel entonces sobre este asunto, que decían que debía perdonarse solo 3 veces al ofensor. Por otro lado, en el Talmud de Babilonia se lee, ya que dice que cuando un hombre peca contra otro, le perdonará una vez, le perdonará 2 veces, le perdonará 3 veces, pero la cuarta vez no le perdonará. Y es que por eso Pedro entendía que en el reino de los cielos el perdón debía de ser generoso y pensaba que sería suficiente con perdonar 7 veces al ofensor. De ahí, por tanto, la pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Nótese que no estaba pensando en modo alguno que debía de perdonar 7 veces la ofensa cada día, como señala por otro lado el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 4, sino 7 veces en total, ya que la influencia del pensamiento religioso de entonces es notable en esta ocasión. Aquellos estaban acostumbrados a poner medidas a todas las acciones, incluyendo también al perdón. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué Pedro eligió 7 y no otro número de veces para el perdón? 7 era una expresión habitual para referirse a algo completo, como se denomina en el lenguaje figurado un número redondo. Hay diferentes pasajes bíblicos que así lo muestran, como por ejemplo en Levíticos capítulo 26, versículo 21, el Salmo 79, versículo 12 y Proverbios capítulo 24, versículo 16, etc. Ya que 7 era también el número de la perfección que correspondía a Dios. Pero no importa la razón por la que el apóstol eligió el número, ya que es suficiente con entender que estaba interesado en demostrar al Señor que había aprendido bien la lección y se conformaba con perdonar mucho más ampliamente que los maestros entonces enseñaban sobre el número de veces que debía de ejercerse el perdón del mismo ofensor. Continuará con el versículo 22, donde dice: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La respuesta de Cristo se establece en 2 partes plenamente diferenciales. La primera medida, una enfática negación a lo que Pedro había propuesto.
Cristo. A las 7 veces que el apóstol entendía como suficientes para perdonar, responde con un enfático 7 veces no. En el mismo uso del lenguaje figurativo de Pedro, la respuesta del Señor es también cuantitativa, sino que hasta 70 veces 7. El número de la contestación es una expresión indefinida, con la que quiere decir que el creyente debe de estar dispuesto a perdonar a los hermanos tantas veces cuantas se reciba alguna ofensa. Esta es una expresión que equivale a siempre. De otro modo, no te canses de perdonar, ya que el cristiano debe de ser misericordioso, siempre con quienes ofenden, como también Dios lo es con él. Los hombres suelen otorgar un perdón limitado y condicionado, incluyendo también a los creyentes. La expresión perdono, pero no olvido, es frecuente. Naturalmente que debe de entenderse bien ese no olvido. La ofensa queda grabada en la mente humana como un recuerdo de una experiencia pasada. Y de la misma manera que queda el recuerdo también de un agradable paseo o de un acontecimiento importante. Así también queda almacenada en el cerebro las ofensas recibidas y tanto más cuando mayores hayan sido y más elevados perjuicios hayan ocasionado. Sin embargo, el creyente está llamado a no recordarlas, es decir, traerlas a la memoria para que sirvan como piedra de tropiezo y elemento de distanciamiento y enemistad con el ofensor. Dios mismo no puede olvidar, en el sentido de conocimiento, los pecados cometidos por los hombres, pero la Biblia enseña que no los recuerda más, ilustrándolo con la sepultura de ellos en el fondo del mar, en el sentido de traerlos al conocimiento para juicio contra el pecador. Miqueas, capítulo 7, versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y es que por esa misma razón el salmista ruega al Señor que no recuerde contra ellos las iniquidades de los antepasados. El Salmo 79, versículo 8 dice: No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Dios es siempre ejemplo de perdón, generoso, al echar tras sus espaldas nuestros pecados. Isaías, capítulo 38, versículo 17 dice: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echates tras tus espaldas todos mis pecados. Y lo hizo alejándolo de los suyos sus rebeliones, es decir, separándolos de la reacción que correspondería a sus transgresiones. El Salmo 103, versículo 12 dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Años más tarde, Pablo escribiría a la iglesia en Colosas, cuando dice: Vestíos pues como escogido de Dios, santos y amado de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses, capítulo 3, y los versículos 12 y 13. El que es capaz de amar es capaz de soportar, y quien es capaz de soportar estará siempre dispuesto a
perdonar. Cristo es el ejemplo supremo de amor perdonador, ya que quien vive a Cristo no puede sino perdonar como ha sido perdonado. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Los versículos 23 al 35 nos van a estar hablando de la parábola del siervo sin misericordia, ya que mediante una parábola el Señor ilustra la necesidad de practicar el perdón. La vida en el reino de los cielos exige de quienes estén en él la disposición a perdonar, como el Señor enseñó anteriormente en el versículo 22. Para que la enseñanza quede firmemente establecida en la mente de los discípulos, relata una parábola con el ejemplo de los dos siervos deudores, a fin de que se entienda claramente que quienes viven en el reino de los cielos no pueden dejar de practicar el perdón. El estilo de la parábola sobre el reino de Mateo, recogido en el capítulo 13, aquí se introduce mediante una comparación. El reino de los cielos es semejante. Nótese que el relato se presenta la figura de un rey, literalmente un hombre rey, que deseó hacer cuentas. El verbo que utiliza aquí Mateo es literalmente ajustar cuentas con sus siervos. La palabra usada para siervo es la más habitual en el Nuevo Testamento, para referirse a siervo, esclavo, criado, en sentido general todo aquel que sirve a otra persona. Probablemente estos siervos del rey eran altos funcionarios del gobierno que administraban el patrimonio real y recaudaban los impuestos. El deber de ellos era, por tanto, hacer producir los bienes entregados y devolverlos con los beneficios obtenidos, o, si tenían que ver con la recaudación de impuestos, entregar al rey la totalidad de lo recaudado. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Al sentarse para ajustar cuentas con los siervos, dice Mateo que le fue traído uno o le fue presentado uno. La expresión induce, por lo menos, a la duda de si su deuda era conocida por alguna inspección y tenido como delincuente. Podría estar retenido de algún modo, si bien esta apreciación es mera suposición a la vista de este texto. Pero no importa la condición en que se encontrase, sino el hecho de ser un deudor del rey. Note que el montante de la deuda era enorme para aquel tiempo, 10,000 talentos. En el sentido monetario habitual, en Gaza, de los tiempos de Jesús, el talento solía ser el ático, que equivalía a 6,000 denarios, de modo que 10,000 talentos serían unos 70 millones de denarios. Y si un denario era el jornal de un obrero al día, esto quiere decir que a razón de 6 denarios por semana, necesitaría el salario de un obrero durante 1,000 semanas, necesitaría 18 años para pagar la deuda. Ahora bien, ¿qué siervo era el que pudiera apoderarse de semejante suma? Parece exorbitante para un esclavo, y lo era, en efecto, pero el siervo podría muy bien ser un gobernador de una provincia del reino, con la que hace verosímil incluso la ilustración. Lo que es evidente es que no tenía posibilidad alguna de pagar la deuda con su trabajo personal. Continuará con el versículo 25, donde dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos,
y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Nótese que la deuda era evidente. El deudor conocido solo restaba que fuese restituida al acreedor mediante pago. Pero la imposibilidad para hacerlo por parte del deudor era también otra realidad, no teniendo él con qué pagar, de modo que, siguiendo la costumbre y leyes de aquel entonces, el acreedor tenía derecho a vender como esclavo al deudor, y también su mujer y sus hijos, y retener para sí o vender también todos sus bienes. Mateo dice literalmente todo cuanto tenía. Todo aquello permitiría al acreedor desasirse de la deuda y que fuese pagado, ya que la misma ley dada por Moisés establecía esta acción por un ladrón. En el libro de Éxodo, capítulo 22 y versículo 3 dice: pero si fuese de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué será vendido por su hurto. En caso de penuria económica, un israelita podía venderse a sí mismo a otro. Sin embargo, el que lo adquiriese no lo trataría como a un esclavo, sino como a un jornalero, un criado a su servicio, y debía devolverle la libertad en el año jubilar, como así lo muestra el libro de Levítico, capítulo 22, versículos 39 al 41. La Escritura atestigua la práctica de vender a la familia para pagar la deuda contraída, como fue por ejemplo el caso de una mujer de los hijos de los profetas en tiempos de Eliseo, a quien el acreedor pretendía llevar a sus 2 hijos para desasirse de una deuda. Esto lo señala en el segundo libro de Reyes, capítulo 4 y versículo 1, donde dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Así ocurría también en tiempos de Nehemías. En Nehemías capítulo 5 y versículo 5 dice: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. El profeta Isaías expresa una pregunta de Dios al pueblo de Israel preguntando por si tenía acreedores que pudieran determinar la venta de ellos como propiedad de Dios. Isaías capítulo 50 y versículo 1 dice: así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Un pecado grave era vender como esclavo a uno que no tenía deuda. El libro de Amós, capítulo 2 y versículo 6, dice: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. O también, por otro lado, abusar de los pobres, comprándolos como siervos por cantidades irrisorias a causa de su necesidad. Amós capítulo 8 y versículo 6 dice: para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Nótese que estas acciones son condenables por la palabra,
que no aprueba la venta de alguno por insolvencia. En la parábola, aun con la venta del deudor, de la familia y de todas sus pertenencias, no pagaría la totalidad de la deuda contraída. Y una admirable ilustración procedente del Maestro, aplicable a la realidad espiritual del hombre pecador delante de Dios. La deuda del pecado individual de cada uno es de una cuantía tal que no hay posibilidad de alcanzarla por esfuerzo humano alguno. Tampoco debe de olvidarse que la ofensa se mide no por quien la hace, sino por quien la recibe. Note que el pecado es una ofensa directa al Dios infinito. Por tanto, es una deuda que alcanza dimensión infinita. Nada puede hacer el hombre, por tanto, para pagarla. La conciencia personal de cada uno le acusa delante de Dios. La primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice: Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Moralmente, el pecado adquiere también una dimensión infinita, porque se trata de una acción vil contra el Señor absolutamente noble. Por otro lado, la cifra de 10.000 talentos en la parábola no marca un límite de deuda, sino que simboliza la dimensión de la misma, que ningún ser humano podría pagar jamás, como dice el salmista. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Salmos 49, versículos 6 al 8. La deuda es tan grande que todos somos incapaces como el deudor de la parábola. Así estamos delante de Dios, no teniendo con qué pagar. Continuará con el versículo 26, donde dice: Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Note que el deudor comprendió enseguida la situación en que se encontraba, ya que no tenía apelación alguna en derecho, por tanto recurrió a la misericordia. Con una manifestación de profunda humildad, se postergaba delante del rey pidiendo que tuviese paciencia con él. El verbo que utiliza Mateo para recoger la súplica del deudor es una de las dos formas con que se expresa el concepto de paciencia en el Nuevo Testamento. Y en este caso, no es la capacidad de aguantar bajo una carga, sino la de ser capaz de esperar. Está vinculada con el concepto etimológico del ánimo largo, propio por otro lado de la paciencia de Dios para con los hombres, como así nos muestra Romanos capítulo 2, versículo 4, la primera epístola a Timoteo capítulo 1, versículo 16, y también la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nótese que también acompañaba a la súplica hincado de rodillas y con el rostro hacia el suelo, una promesa que él sabía que nunca podría cumplirla, cuando dice: te lo pagaré todo. Pero dada la suma de la deuda, cabe preguntarse hasta cuándo debía de esperar el rey. Note que esta era una promesa incumplible. No le rogaba que le perdonara la deuda, solo que tuviera la paciencia suficiente para esperar el pago. Continúo ahora con el versículo 28, donde dice: El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La misericordia se manifiesta llenando de compasión el corazón del acreedor
y movido a compasión el señor de aquel siervo. La gracia se manifiesta de una forma admirable, haciendo mucho más que tener paciencia y aguante con el deudor, dejándole en libertad y perdonándole toda la deuda que tenía contraída con él. El deudor se ve libre de la deuda y puede además gozarse con la plena libertad. Pero note que no se dice que fuese restituido al puesto que antes tenía al servicio del rey, pero tampoco se dice lo contrario. El siervo clamó, implorando paciencia. El Señor le da mucho más para no tener necesidad de esperar con paciencia el cumplimiento de algo que no podía llevarse a cabo. Le suelta, liberándolo de la situación de esclavo a que había llegado por sus deudas y le perdona de modo que pudiera volver a disfrutar de una vida sin temor. Téngase en cuenta que el ejemplo es admirable de lo que Dios hace con los pecadores que, humillados, acuden al Salvador, pidiéndole directamente su gracia perdonadora, confiando en su promesa y aceptándola por la fe. Efesios, capítulo 2, los versículos 8 y 9, dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios, sabiendo de la incapacidad para satisfacer la deuda, es glorificado con el perdón pleno que otorga a todo el pecador creyente. Colosenses capítulo 2 y versículo 13 dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dios no solo perdona, sino que libera, es decir, hace libre a quien era esclavo del pecado. Colosenses, capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La esclavitud por temor a la muerte queda resuelta para quien Dios otorga el más alto y generoso perdón. Hebreos, capítulo 2 y los versículos 14 y 15 dice: Así que, por causa de los hijos, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Toda nube de juicio es borrada por la misericordia del Salvador, pudiendo estar en la certeza que no hay ya ninguna condenación sobre él. Romanos, capítulo 8 y versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Libre y perdonado, siente la bendición de la seguridad de salvación y puede mantener una permanente relación de comunión con Dios. La causa que motivó esta acción es la misericordia, ya que Dios fue movido a misericordia. Las entrañas de Dios se conmovieron ante el sufrimiento que el pecado estaba ocasionando en sus criaturas, y movido a compasión, acudió en la persona de su Hijo a buscar a los perdidos y alcanzarlos en su miseria y restaurarlos a una posición de bendición y seguridad eterna. Continuará con el versículo 28, donde dice: Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Nótese que frente a la compasión del rey está la falta de misericordia del siervo que había sido perdonado.
ya que cuando salió de la presencia del acreedor con la deuda cancelada y en libertad, cuando en derecho debía de haber sido vendido para pagar lo que debía, un consiervo suyo, tal vez un pequeño oficial en el reino, teniendo en cuenta la deuda que tenía contraída, le debía la pequeña cantidad de 100 denarios, es decir, una deuda mínima, comparada con los 10.000 talentos que aquel debía a su señor. Esta deuda era el equivalente a 100 días de salario de un trabajador manual, como señala el capítulo 20, versículo 2. Pero la falta de misericordia se hace evidente atropellando al deudor, trabando de él por el cuello, de tal forma que le ahogaba. Nótese la crueldad en el trato. Comenzó antes de reclamarle la deuda en forma brutal y severa. La deuda era pequeña, sobre todo en comparación con la enormidad de la deuda que le había sido perdonada a él. Y parece ser que la ley romana permitía a un acreedor trabar de un deudor y arrastrarlo hasta ponerlo delante del juez. Algunos escritores romanos hacen referencia a sus escritos de algunos acreedores que retorcían el cuello al deudor de tal manera que llegaban a sangrar por la boca y las narices. Pero sorprende el trato que el acreedor tenía para con su consiervo, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que le había sido perdonado a él. Sin misericordia alguna, le reclamaba el pago de la deuda. Paga lo que debes. Si hubiera sido arrojado en la cárcel o vendido como esclavo, sin misericordia a su ruego de clemencia, tal vez pudiera estar disculpado un poco de su carácter violento, pero nunca en una situación semejante. Y es que por eso, mi amigo, mi amiga oyente, Pedro pensó que era súper espiritual. Y lo era por estar dispuesto a perdonar 7 veces, debido a que los rabíes judíos decían que 3 veces era suficiente. Pero tengas en cuenta que Jesús no puso límite al perdón, por cuanto el verdadero perdón procede de un corazón de amor y el amor no archiva el mal recibido. Y es que por esta razón nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6 y versículo 12, perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amigo y amiga oyente, ¿deseas tú ser perdonado por Dios? Si es así, es necesario que tú también perdones a quienes te han ofendido o a quien te hayan causado daño. Pero si tú realmente quieres recibir el perdón de parte de Dios, para que en tu corazón Dios obre y tengas un corazón perdonador, como Dios lo tiene, hacia ti también, es que por eso te está ofreciendo en esta hora, en este momento, la salvación y la vida eterna, sin coste alguno, porque ya Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, por todo el pecador y la pecadora que viene a Él en arrepentimiento. De esta manera voy a estar orando. Te aconsejo que me siga en esta oración y la hagas tuya. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque me reconozco una persona pecadora. Necesito tu perdón. Necesito recibir de ti tu perdón. Por ello ahora yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Salvador. En tu nombre te doy gracias. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario.
Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.